Señor presidente, senador Aurelio Iragorri, un saludo especial al señor ministro de Agricultura, a los altos funcionarios del Estado que nos acompañan, a los senadores y senadoras, a los colombianos que nos escuchan en los distintos sitios de la República, también mis saludos. El debate que vamos a hacer hoy aquí es un debate, llamémoslo institucional, del Polo Democrático Alternativo, y se detiene de manera particular en el tema de la restitución de tierras. Vamos a hacer un balance a ver en qué va la política de restitución de tierras del gobierno colombiano, qué desarrollos hay hasta acá, qué se ve que pueda suceder en el corto plazo, y en torno a eso pues hacer una serie de comentarios. Empezar diciendo que este es un debate que es a favor de la restitución de tierras y a favor de la atención a las víctimas de la violencia. En eso no puede haber la menor duda. El Polo Democrático Alternativo desde siempre ha defendido la restitución de tierras e inclusive hemos participado muy activamente en la organización de las víctimas a la violencia en Colombia. Luego, este debate a lo que apunta es a que al final las conclusiones que de aquí se saquen contribuyan de manera positiva para que la restitución de tierras asuma el rumbo que debe asumir para que se logre atender con éxito uno de los problemas más graves de la vida del país. Voy a pedirle a sonido si me pueden subir un poco más el volumen del sonido, por favor. Pero también voy a mirar brevemente, para empezar, el resto de la política agraria del gobierno del presidente Santos. Este es un gobierno que en el tema de agrario no solo, por supuesto, está actuando en lo que tiene que ver con la restitución de tierras, sino que esa restitución es parte de otras políticas que por supuesto vale la pena mencionar brevemente para que se entiendan y porque al final, vamos a ver a lo largo de la intervención, se ensamblan unas cosas con las otras. En cuanto a lo primero, que va a ser también a lo primero a lo que me voy a referir, voy a demostrar en el debate que se está ante una política agraria profundamente retardataria, probablemente la más retardataria de la historia de Colombia, que estimula más importaciones de productos del agro, que tiene como propósito concentrar más la producción y la tierra en la geografía nacional, que apunta a constituir verdaderos monopolios, inclusive entregándoles las tierras de la nación colombiana a los inversionistas extranjeros, y que tiene también como concepción convertir no en campesinos libres a los pobres del campo, sino más como en una especie de siervos que nos recuerdan pues a las concepciones feudales del medioevo. Eso lo voy a tocar con brevedad, pero lo voy a mencionar, mis colegas se van a referir aparte de esto más adelante, y por supuesto voy a explicar cuáles son las razones por las cuales he venido sosteniendo que la política de restitución de tierras va muy mal, supremamente mal, y lo que es más grave, no veo al gobierno con vocación de corregir lo que se viene haciendo, sino por el contrario de quedarse dentro de eso, inclusive recurriendo a una serie de frases y de cifras que crean confusión y ocultan lo mal que va la política de tierras. De manera clarísima voy a demostrar que no es cierto que aquí se esté haciendo, como dice la propaganda oficial, un esfuerzo monumental, que aquí estamos ante un récord histórico, que aquí hay una verdadera revolución agraria. Esos son cuentos de la publicidad del gobierno, que se le está cambiando la faz al país y que tenemos al doctor Santos como el presidente de los campesinos. Frases de los publicistas de la Casa de Nariño que voy a explicar están lejísimos de ser la realidad. Y voy a decir también, y ustedes lo van a concluir de los análisis, que la política de restitución de tierras es un poco una cortina de humo para el resto de la política agraria, pero lo que vamos a ver es que la cortina de humo tiene una particularidad, y es que ni humo echa. El humo ha sido fundamentalmente reemplazado por retórica por parte de los altos funcionarios del Estado. Digamos primero esto. Hay que mencionarlo, no podemos dejar de decirlo, el agro colombiano va muy mal. Mala la situación de la ganadería, mala la situación de los arroceros, de los cacaoteros, de todos. Mala la situación de los ganaderos,
que han visto disminuir sus rentabilidades de manera bien notoria. No es el tema que nos ocupa, pero quiero dejar planteado que este gobierno no corrige el rumbo de lo que tiene que ver con la política agraria que Colombia necesita. En segundo término, mencionar que parte de la política de tierras de este gobierno, así sea de manera indirecta, es o son mejor nada menos que los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa y con otros países. La política del libre comercio le viene haciendo un daño inmenso al aparato productivo colombiano desde hace rato, desde los tiempos de César Gaviria. Hoy la feroz concentración de la tierra rural del país, una de las más altas del mundo, en parte se explica por la gravedad de la violencia que padecemos, pero también en parte se explica por el desastre agrario, la ruina de nuestros productores. Un campesino boyacense en estos días me decía: me quitaron el trigo con las importaciones y la cebada también, no me queda sino la leche, si me quitan la leche me quitan la vaca, y si me quitan la vaca me quitan la tierra. Ese es el proceso que viene caminando también. Aquí acaba de señalar el presidente del Directorio Nacional Conservador la gravedad que significa que en los 3 primeros meses de este año hayan aumentado las importaciones agrícolas en 50%. En el caso de los lácteos aumentaron en 453% medido en toneladas, y en el caso del azúcar aumentaron en 217%, y todavía no tenemos allí el impacto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Hay que señalar también que el Banco Mundial, que es en últimas quien determina la orientación de la macroeconomía colombiana, tiene una posición fijada con respecto a lo que Colombia debe hacer en el caso del TLC con Estados Unidos. El Banco Mundial, en un estudio del 2007, un estudio hecho para Colombia, dice que el TLC impactará en materia grave la economía agropecuaria colombiana y que profundizará las desigualdades, y propone la solución que ustedes van a ver casa con la verdadera política de tierras y de producción agraria de este gobierno. Dice el Banco Mundial: el uso eficiente de la tierra requiere de condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad, de modo que la tierra pueda utilizarse en actividades más productivas por usuarios más eficientes. Ante TLC, dice el Banco Mundial, es decir, dice Estados Unidos, que la tierra debe utilizarse en actividades más productivas por usuarios más eficientes, o sea que lo que se plantea es una política de despojo de quién sabe cuántos compatriotas, y advierte además, y tengan en cuenta este detalle, que en buena parte esa política se va a hacer por la vía del arrendamiento, que ellos consideran puede ser muy propicia para adelantar esas concepciones. Es claro también que el centro de la política agraria de Juan Manuel Santos es la gran producción. Así lo dice en el punto 63 de su programa de gobierno. Con todas las letras dice que hay que impulsar el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias que tengan a su lado unos cuantos campesinos pobres del pancoger. Y dice de manera clara que debe eliminarse la política de la UAF. La UAF es la Unidad Agrícola Familiar, una medida de economía campesina que se volvió un estorbo para que los baldíos del Estado puedan pasar a los grandes inversionistas. Esta es la política que plantea el programa de gobierno del presidente Santos, y la había propuesto ya Álvaro Uribe Vélez en el discurso famoso de la Facenda hace unos años, donde Uribe señaló que las tierras de la altillanura deberían desarrollarse mediante haciendas de 40 o 45.000 hectáreas, pero que había que eliminar la traba de la UAF. Y decía el presidente de ese entonces que él y Arias consideraban que no tenían condiciones para eliminar esa restricción, para que la gran propiedad económica se quedara con los baldíos del Estado. El ministro Juan Camilo Restrepo, el 26 de agosto, recién posesionado, se fue a la reunión de los banqueros en la asociación bancaria y les señaló que había que desmontar la UAF, que entorpecía la concentración de la tierra. Dijo que había que inspirarse en la gran producción brasileña, y fue claro en señalar que había que estimular la gran agricultura empresarial, y se cubrió un poquito con la hoja de parra que serían asociaciones con pequeños campesinos y con pequeños y medianos campesinos, pero dejó claro que lo que se quería era la gran producción. Después, en el tiempo, en marzo 14, señaló
que una buena empresa agroindustrial tenía que tener una mínima economía de escala del orden de 10 a 15.000 hectáreas, la mínima, dice el doctor Juan Camilo Restrepo, para que le quepan inversiones de 200 o 300 millones de dólares, es decir, del orden de 600.000 millones de pesos. O sea que estamos hablando no de los empresarios de siempre de la historia de Colombia, senador Santos, sino que estamos hablando de una cosa completamente diferente. Y nos explicó también el ministro que en el caso de Carimagua iban a asociar a unos cuantos campesinos con un inversionista que aportara entre 300 y 400 millones de dólares, es decir, hasta 800.000 millones de pesos. Digamos desde ya que asociaciones entre campesinos pobres e inversionistas de ese tamaño no son otra cosa que alianzas entre el pájaro y el plátano maduro, entre el pájaro y la guayaba madura, porque por supuesto de ninguna manera puede entenderse que esta pueda darse de otra manera. Pero además está claro que la política oficial del gobierno es la de convertir a nuestros campesinos no en propietarios libres de la tierra, como ordena la Constitución Nacional, sino en una especie de siervos, de semiaparceros de la gran producción. Además de lo que ya señalé, dicho por el ministro en el caso de Carimagua, hay otro caso, el de la hacienda Las Catas, en Córdoba, en donde el director del INCODER de esos días señaló con precisión qué querían hacer con esos campesinos en esa hacienda. En primer término dijo que les darían unas pequeñitas parcelas con su casa para el pancoger y que el resto de la hacienda se explotaría colectivamente, que teniendo como aliados, y estoy leyendo, empresarios que aportarán su conocimiento, socios que compren los productos y los acompañen en la financiación. En el caso del cacao vamos a tener un aliado muy importante en la Nacional de Chocolates. A los campesinos les advirtió el director del INCODER, se tienen que volver socios, tienen que aprender a convivir bajo unas reglas y el que no se adapte tiene que salir. Campesino que no se adapte a las asociaciones con estos monopolistas tiene que salir, dijo el director del INCODER en ese momento. Y Santos en Barranca Bermeja, el 7 de agosto del 2010, fue claro en señalar que lo que había que hacer con los campesinos era asociarlos con importantes inversionistas, con el mercado de capitales, que es una manera de llamar a los banqueros, que ellos, los campesinos, merecen ser socios y obtener rentas de capital, además de sus ingresos laborales, frase que traducida al buen romance quiere decir que la tierra la controla otro, les pagará un arriendo y podrá contratarlos si bien les va como jornaleros de esa gran producción. No es entonces de campesinos libres, independientes, prósperos, en lo que está pesando el gobierno de Juan Manuel Santos, sino este tipo de figuras de las que estamos hablando. Y esto hace parte del problema de la restitución, porque el propio gobierno ha dicho que un porcentaje inmenso de los campesinos a los que les restituyan sus tierras no quieren regresar a los predios, ni van a regresar, entre otras cosas porque no les ofrecen facilidades. Y entonces surge la pregunta, ¿qué va a pasar con las tierras de esos campesinos? ¿Quién se va a quedar con ellas? Y está apareciendo la figura que viene en una ley que está en trámite, que consagra el derecho de superficie, que consiste en separar la propiedad de la tierra de lo que se siembre en ella, política que apunta a dejar a los campesinos como arrendatarios paupérrimos de esos grandes establecimientos productivos que se monten al son de estas políticas de las que estamos hablando. Y el artículo 99 de la Ley de Tierras, de restitución de tierras, consagra que una cosa es el derecho a la restitución y otra cosa el derecho al retorno. Lo que quiere decir que a un campesino podrán ordenarle los jueces la restitución del predio, pero podrá suceder que no pueda retornar a este porque la ley ordena que con ese predio se quede o quien hoy lo tiene, si resulta ser un tenedor de buena fe, o el Estado en su defecto, pero en todo caso se mantendrá esa gran producción de la que estamos hablando. Y esto tiene como su culmen esta concepción de la gran producción agraria, de los campesinos semisiervos, del monopolio, de los banqueros, de los nuevos llaneros, como los llaman en los llanos orientales a personajes como don Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esto tiene una especie de culmen en la política de extranjerización de la tierra. Los colombianos saben que por el mundo
andan las grandes transnacionales de los países más poderosos quedándose con las mejores tierras de países como Colombia, que compran decenas y millones de hectáreas en beneficio, por supuesto, de esos otros países distintos a los de los países pobres. En un debate le pregunté al ministro de Agricultura que él qué pensaba de que hubieran venido chinos a Colombia a comprar 400.000 hectáreas de tierra, y lo único que me dijo es que a él no le parecía que eso sería un problema, que si fueran baldíos lo que habría que era que entregarles esas tierras en alguna forma de usufructo. Y ha dicho con toda claridad el ministro, ante este debate, que es un debate global y sobre el cual el Polo Democrático va a presentar una reforma constitucional que impida que las tierras de Colombia se le entreguen a los monopolios extranjeros, como viene sucediendo en otros países de la tierra. Ante este debate el ministro Restrepo lo que ha dicho es: no podemos caer en esa exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero, cuando lo que está en juego es que las mejores tierras de Colombia pasen a manos de inversionistas norteamericanos y de otros países, y ahí de calle se pierda la propia soberanía ya bien vulnerada de este país. Y logró este gobierno el sueño que les conté ahora tenía Álvaro Uribe Vélez y que señaló no podía lograr, que era el desmonte de la famosa UAF. En la ley del plan de desarrollo, el presidente Santos logró eliminar la UAF, por lo menos en su parte práctica. Se mantiene la legalidad, doctora, yo conozco los detalles de este asunto, mantienen la forma, pero en la práctica ya se le podrán entregar los baldíos del Estado colombiano. Y estamos hablando de millones de hectáreas. Previo a unos trámites menores, se les podrán entregar a cualquier inversionista, de cualquier tamaño, banquero o lo que sea, así sea propietario de otras extensiones de tierra, siempre y cuando cumpla con unos cuantos requisitos que están calculados para que se puedan cumplir. Y dice la norma también que ya no será impedimento el haber recibido tierras del orden de reforma agraria para que se puedan sumar para montar grandes haciendas. Logró el ministro Juan Camilo Restrepo y el presidente Santos lo que no lograron Álvaro Uribe en este sentido y el doctor Andrés Felipe Arias. Uno esperaría que lo menos es que les hagan ese reconocimiento, ¿sí?, de haber sido los orientadores de esta política, que sin duda no es una política de corte democrático como deberían ser las políticas del agrocolombiano, porque, insisto, tenemos el peor índice de concentración de la tierra seguramente del mundo. Luego, en resumen, y termino con esto mi primera parte, el conjunto de la política agraria de Santos es una política profundamente retardataria. Una de las cosas lamentables que han pasado en Colombia es que, como el país se ha dedicado a mirar solo restitución de tierras, este otro debate no se ha hecho. Los colombianos no saben que esto está pasando. Yo le he dicho al ministro, por lo menos promuevan un debate democrático, no metan estas cosas en el plan de desarrollo a las escondidas, permitan que los colombianos se enteren y que cada uno defienda el punto de vista que quiera entender, pero que no hagan, repito, la política de tierras y de producción agraria más retardataria de la historia de Colombia, no se haga tras la cortina de humo de la restitución de tierras, que, como voy a probar ahora, ni humo echa, porque es mucho más retórica lo que viene sucediendo. En la segunda parte, entonces, de esta intervención, que estoy haciendo esfuerzos por resumirla, por supuesto, empiezo diciendo esto, o repitiendo: el polo está con las víctimas de la violencia en Colombia. El polo está con la restitución de las tierras a las víctimas de la violencia en Colombia. Miente quien diga lo contrario. Es un mentiroso quien haga una afirmación que pretenda señalar que el polo está en contra de las políticas de defensa a las víctimas y a los campesinos colombianos. Falta, repito, a la verdad en materia grave. Y en este sentido, entonces, empiezo por llamar al gobierno nacional para que defienda con medidas efectivas a las gentes que en el campo luchan por la restitución de tierras y que han venido siendo asesinadas en número que ya se acerca a medio centenar. El gobierno nacional tiene que garantizar que esos asesinatos cesen y que quien esté a favor de la restitución en Colombia pueda ejercer su derecho democrático de pedir que la restitución se cumpla. El polo no votó el proyecto del gobierno nacional, pero no lo votó no porque estemos en contra de las víctimas y de la restitución,
No lo votamos porque presentamos nuestro propio proyecto, uno distinto, el que sí considerábamos correcto, el que sí considerábamos democrático, el que sí considerábamos progresista. Desafortunadamente la ley que presentó el gobierno fue una ley que no se consultó con las organizaciones de víctimas, es una ley que es cicatera, es una ley que le confiere, como vamos a ver, demasiados poderes al gobierno nacional y que fue sujeta a la sostenibilidad fiscal, y eso en parte explica el desastre de restitución que estamos teniendo. En 2 ocasiones le escribimos al presidente de la República llamándolo a que corrigiera el proyecto de ley que se tramitaba. Nuestros congresistas en la Cámara y en el Senado hicieron todo lo que estuvo a su alcance para impedir que esa ley saliera con los defectos que salió. Luego, que no nos vengan ahora con el cuentico los funcionarios del Estado a decir que porque no les aprobamos una ley mediocre, cicatera, recortada, con excesivos poderes al gobierno nacional, es que estamos en contra de la restitución. Seriedad en esto le pido a las gentes del gobierno. Aquí hay quienes están en Colombia en contra de la restitución, pero no somos los del polo democrático alternativo. Aquí no hay 2 posiciones al respecto, aquí hay 3 posiciones al respecto. La de los que están en contra de la restitución, la del gobierno nacional, que vamos a explicar cómo es que entiende este asunto de la restitución, y la del polo democrático alternativo, que somos leales defensores de una política de restitución de tierra, y que en la calle, caminando con nuestros campesinos y nuestros empresarios, defendemos que esa restitución efectivamente se dé. Seriedad le pido al gobierno nacional en este debate, porque con tergiversaciones no se puede hacer un debate que resulte mínimamente constructivo. Sin embargo, digamos esto también, senadores, a estas alturas ya el debate no es tanto sobre la ley de restitución, aun cuando aquí se va a hablar ahora de cómo esa ley ha sido demandada por inconstitucional por las organizaciones de las víctimas. Ya lo que nos queda es mirar cómo va el trámite, cuáles son los resultados, qué ha venido pasando. Pienso yo que es a lo que tenemos que centrarnos en este momento en el debate, con un fin, que es que haya restitución. Que la restitución no sea en el papel como hasta ahora está haciendo, sino que sea una restitución efectiva. Pero antes de entrar al tema específico de la restitución, quiero hacer una mención de un tema del que ese sí que nadie habla en Colombia y que es parte de la ley. La ley es una ley, la 1448, que de una parte apunta a la restitución, pero de otra parte tiene una política de indemnización administrativa de las víctimas. Y sobre eso llamo a los colombianos a echar ojo, porque también van mal las cosas. Imagínense ustedes que en el gobierno anterior la indemnización por vía administrativa que se reconocía como máxima a una familia era de un poco más de 25 millones de pesos. Este gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos, con el decreto 4800 del año pasado, redujo esos 25 millones de pesos a 20 millones de pesos. De un tiro les quitó el 20%. Y después en el COMPES también del año pasado, ese monto se redujo en términos efectivos a 6.395.000 pesos, de acuerdo con los análisis hechos por la doctora Sandra Monelli, Contralora General de la República. Y explicó la Contralora que esto era en parte efecto de uno de los puntos más negativos de la ley, aquel que señala que la ley hay que someterla a la ley de sostenibilidad fiscal que el Fondo Monetario Internacional le impuso al funcionamiento de la economía colombiana. ¿Cómo va la política de restitución? ¿En qué vamos? Digamos, para empezar, que a hoy en Colombia, colombianos, y ustedes se van seguramente a sorprender, ha habido 0 restituciones de tierras a víctimas de la violencia. 0 restituciones. 0 restituciones por la vía administrativa, que se podía hacer, y 0 restituciones por la vía de la ley 1448, que empezó su vigencia empezando este año. Pero más grave aún,
las metas de restitución que tiene planteadas el gobierno nacional en sus objetivos inmediatos son unas metas recortadas, cicateras, pobretonas, que por supuesto van a llevar a que no se cumplan con las promesas que hizo el presidente Santos de restitución de tierras a las víctimas de la violencia. Detallemos poco a poco lo que ha venido sucediendo con esto, senador Hernán Andrade. Yo hace unas semanas, cuando empecé a discutir sobre estos temas, oiga, pero esto sí es tenaz, ¿no? ¿Por qué no nos dejan trabajar? Sí. Es como lo mínimo, pues si no son progresistas es lo mínimo. Sí. Estaba yo diciendo que yo hace unas semanas, repitiendo lo que me informó el Ministerio de Agricultura, acepté que iban apenas 699 restituciones por 18.000 hectáreas por la vía de la restitución administrativa. Pero resulta que hace poco el ministro de Agricultura me rectificó en la información del ministerio y me dijo que por vía administrativa no va ni una sola hectárea de restitución, ni una, por vía administrativa. Ahora, no porque no se intentara, el gobierno nacional, poco después de posesionado, impulsó una cosa que se llamó Programa Administrativo de Restitución de Tierras, que fue una transformación del Programa de Restitución de Tierras de Acción Social. Todo lo que estoy leyendo son documentos oficiales. Y estableció también un plan de choque de restitución de tierras. Un plan de choque que debía restituir tierras antes de que la ley entrara en vigencia. Y ese acuerdo del gobierno nacional tuvo el respaldo de la USAID y tuvo el respaldo de la Organización Internacional de Migraciones. Luego, digamos desde ya, que si no había una sola hectárea de restitución por la vía administrativa fue porque esa política del gobierno nacional fracasó de manera estruendosa. El gobierno nacional dijo esto, el presidente Santos, en octubre 20 del 2010, todas las citas presidenciales que voy a leer aquí son tomadas de la Oficina de Información de la Casa de Nariño, señor ministro. Dijo el presidente Santos, no vamos a esperar hasta la ley para iniciar la devolución de tierras despojadas. Ya le dimos la largada a este proceso. El proceso de restitución de tierras empieza ya, esta semana. Por eso tenemos listo un plan de choque y esperamos restituir y formalizar 312.000 hectáreas de tierra a 130.000 familias campesinas, plan que termina en abril del año entrante. Dijo el presidente de la República en octubre 20. Fíjense ustedes que en la frase revuelve como si fueran casi una sola cosa, formalizar tierras y restituir tierras. Pero la oficina de prensa de la Presidencia de la República al otro día precisa de qué estaba hablando el presidente Santos. Dice que es un plan de choque para la restitución de tierras. Plan de choque que apunta a devolverles 312.000 hectáreas a 130.000 familias y que todo se hace mientras sale la ley 1448 que solo saldría meses más adelante. Aquí es importante, colombianos, que ustedes tengan en cuenta una cosa. En este asunto de la política de tierras hay palabras que tienen significado diferentes y es importante tenerlas en cuenta. Hay formalizaciones, adjudicaciones, asignaciones, restituciones, etcétera. Y la palabra en la que no nos debemos perder, porque lo voy a explicar más adelante, es en que se entienda que la restitución de tierras es una política nueva, es la única nueva de este gobierno y no se parece en razones de fondo a las políticas de tierras anteriores, como lo voy a explicar más adelante. Ese mismo 20 de octubre, el ministro Juan Camilo Restrepo, según el periódico El Espectador, anunció el ministro que ejecutará un plan de choque destinado a devolver 312.000 hectáreas a 130.487 familias. Luego queda ya claro que si no se ha restituido en una sola hectárea de tierra, esa oferta presidencial y esa oferta del ministro Echeverri no se cumplió de ninguna manera. Sobre esto retornaremos más adelante, pero miremos el otro aspecto. La otra posibilidad de restitución de tierras en Colombia es la que ofrece la ley 1448. Por esa vía tampoco se ha restituido ni una sola hectárea de tierra en Colombia, ni una.
a ni una sola víctima de la violencia en Colombia. Es cierto, como dice el ministro, que esa ley apenas entró en vigencia el 1 de enero, cosa que no voy a discutir, pero el hecho que me interesa que quede claro es que por esa vía tampoco se ha restituido ni una sola hectárea de tierra en Colombia. Este proceso, y es una de las cosas lamentables, es un proceso que se ha construido con una lentitud exasperante. La ley se había podido aprobar en el 2010, pero la aprobaron en el 2011. La ley no fue de inmediata aplicación, sino dijeron que se empezara a aplicar apenas en el 2012. Yo les cuento que a este momento el Ministerio de Agricultura, de acuerdo con el sistema establecido, ya ha debido trasladarle a los jueces agrarios por lo menos 8.000 peticiones, traslado que todavía no se ha hecho, y hoy esos jueces agrarios, senadores, están sentados esperando que alguien les ponga alguna labor que hacer. Falló entonces el proceso administrativo y falló el proceso judicial, y la lentitud en el nombramiento de los abogados que habrán de actuar como jueces agrarios es también absolutamente exasperante. Apenas se han nombrado 5 de 134 que deben nombrarse, y esperan que al final del año estén nombrados apenas 22 de un total de 134 que están aprobados, o sea, cerca de una sexta parte de lo que se debería nombrar. Luego, en parte se entiende o se empieza a entender por qué la política no avanza como quisieran los colombianos. Don senador, se le ruega a los colegas, a las gentes de las barras, a los funcionarios que se encuentran dentro del recinto, silencio para poder adelantar el debate. Estoy de acuerdo. Yo les voy a pedir un favor a los colegas, no quisiera mencionarlos con nombre propio, y a los funcionarios del Estado. Senadores, colegas del Senado. Yo les voy a pedir un favor, ustedes entenderán que una cosa de estas, no quiero mencionar a nadie con nombre propio. Senador, yo no quiero mencionar a nadie con nombre propio, pero yo sí les voy a pedir un favor de colegas aquí, ¿no? Estos debates son pesados de hacer, son llenos de cifras, cansan, y pues el favor es muy simple, que quien no esté interesado en el debate pues se puede ir al salón social y allá pues conversar todo lo que quiera. Mil gracias, doctor Iragorri, el senador Iragorri, por esa amabilidad. Parte de la lentitud, y este es un punto clave de este debate, parte de la lentitud con la que esto se está moviendo tiene que ver con una decisión absurda, a mi juicio, del Ministerio de Agricultura al reglamentar la ley de restitución. Esa ley de restitución quedó con un artículo que creo que es el 78, que el Polo respaldó, y ese artículo dice que la carga de la prueba, como dicen los abogados, quedó en manos de quien tuviera el predio, es decir, que la víctima no tenía que demostrar su derecho sobre el predio, sino que le correspondía al presunto victimario echarse sobre él la carga de la prueba. Eso se llama la inversión de la carga de la prueba. Lo voy a explicar en las palabras del Ministerio del Interior, senador Parmenio Cuellar, en estos términos. Dice, es decir, será el victimario, o sea, quien tiene la tierra, el que deberá demostrar que adquirió el predio de buena fe, y no se le pedirá a la víctima que compruebe el despojo. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que dice la ley. Pero en la reglamentación que hizo el Ministerio, en el decreto reglamentario, el 4829, desinvirtieron la carga de la prueba. Y esto va a generar un enredo monumental y, por supuesto, vulnera los intereses de las víctimas, senador Velasco. Miren cómo explica el ministro de Agricultura lo que pasó. Él dice, en la práctica, la inversión de la carga de la prueba quiere decir que una vez presentada la solicitud, el Estado se echa sobre sus hombros la inmensa y delicada carga de ayudar a recaudar esa prueba. O sea, la prueba no queda en manos del victimario, sino de la víctima, y el Estado le ayuda. Voy a citar, y ustedes me van a excusar que voy a citar muchas cosas, pero es que los detalles son importantes. El Estado tendrá que empezar a buscar, documentar o establecer si efectivamente ese predio que reclama el despojado fue usurpado por la violencia o no. Y si se prueba, ojo con las palabras del ministro, y si se prueba que efectivamente hubo despojo, o sea, si se prueba ante el Ministerio de Agricultura, ante la Oficina
de restitución de tierras, que es digamos parte del Ministerio de Agricultura, si se prueba que efectivamente hubo despojo coincidente con la reclamación, acompañará a la víctima y aportará la documentación que ha podido recabar como Estado, y posteriormente el juez evaluará y podrá dictar una sentencia. Está quedando claro que esto no es inversión de la carga de la prueba. Abundemos en esto. En un comentario a un artículo de Daniel Samper Pizano dijo también el ministro de Agricultura: es el Estado quien deberá ayudarle a conseguirlas y a llegarlas, las pruebas, refiriéndose a las víctimas. Dijo también: la carga de la prueba instruye al Estado a través de la unidad de restitución de tierras para que concurra en apoyo de las víctimas con el fin de ayudarlas a documentar sus pretensiones. Eso no es inversión de la carga de la prueba, ni aquí ni en Cafarnaún. María Isabel Rueda, en el periódico El Tiempo, le pregunta al ministro Restrepo, le dice: ¿es cierto que el plan de invertir la carga de la prueba a favor del campesino echó reversa? Y él da algunas explicaciones y concluye: como Estado le ayudamos a la víctima a que allegue las pruebas para hacer valer su derecho. Le ayudamos a la víctima. Entonces María Isabel Rueda, que es perspicaz y sabía de qué se está hablando, le pregunta, o le repregunta, le dice: hasta donde yo tenía entendido, le dice al ministro, el que tiene que demostrar su derecho es el tenedor o propietario al cual se le reclama la tierra, obviamente. Y miren lo que contesta el ministro Restrepo: no, la inversión de la carga de la prueba no es eso. Consiste en que la ley le dijo al Estado: ayúdele a la víctima, que en condiciones normales debería probar su despojo, a allegar las pruebas para que lo pruebe. Ayúdele a la víctima a allegar las pruebas. Esto, a mi juicio, es ilegal, porque la ley dice que se reglamenta, pero no violando la teoría de la inversión de la carga de la prueba. Pero más grave que esto ha creado un enredo descomunal, porque aquí ¿qué fue lo que sucedió, senadores? Que además del proceso judicial que ordena la ley 1448, con inversión de la carga de la prueba ante los jueces agrarios, apareció un proceso administrativo que exige un fallo, porque el ministerio no le traslada a los jueces las solicitudes de restitución del campesino, sino cuando el gobierno, esa unidad de restitución, considere que hay pruebas suficientes para solicitar la restitución. Entonces aquí tenemos un problema teórico de concepción gravísimo, pero tenemos un problema práctico descomunal. Yo hace un momento dije, de acuerdo con los términos de la propia ley, el 10 de mayo deberían haberse tomado decisiones y empezarle a pasar a los jueces 8.000 peticiones que se hicieron desde el año pasado, y esta es la hora que, repito, esos jueces no tienen ni un solo procedimiento en sus manos. Luego, como vamos aquí, vamos mal, 0 restituciones y un procedimiento, a mi juicio, bastante enredado por una reglamentación que no corresponde con el texto del articulado de la ley. Pero aquí no termina el martirologio, vienen más problemas, peores que lo que vamos hasta aquí son las metas concretas del gobierno. El ministro Restrepo ha dicho que este año, o sea, ya con la ley en vigencia, aspiran a hacer 2.100 restituciones. 2.100 restituciones, y son 160.000 las prometidas. Ojo, estoy hablando en este momento de víctimas, adjudicaciones, restituciones. En algunos momentos uno habla de hectáreas, ojalá no nos confundamos en eso. El jefe de la unidad administrativa de tierras despojadas le dijo a Daniel Samper en una carta que 2.100 este año, pero que eso sí, el año entrante aspiraban a 8.400. Y 2.100 y 8.400 son 10.500. A diciembre del 2013, la cifra que hay que grabarse es cuál: el gobierno intenta o promete o ofrece o lo que sea 10.500 restituciones a diciembre del 2013 y prometió 160.000 en su gobierno. Luego tendría que hacer en 8 meses del 2014, o si ustedes quieren en todo el 2014, tendría que hacer 149.500 restituciones. Y es evidente que eso es por completo imposible de acuerdo con el RISP.
Pero digamos que aquí no termina lo malo. Es que cuando empezamos a debatir este asunto en los medios de comunicación con el ministro Restrepo, ¿saben qué dijo el ministro Restrepo a esta preocupación mía de que no iban a cumplir? Dijo, no, lo que pasa es que el senador Robledo está equivocado, no hay metas. No hay metas, eso de la meta de 160.000 se lo inventó él. Le dijo a Noticias 1, el 11 de febrero del 2012, en restitución no es que haya una meta, hay un deber de estudiar tantas solicitudes de restitución como se presenten. Y a María Isabel Rueda también le dijo, no es que haya metas, hay es deberes de recibir las solicitudes de restitución, todas las que lleguen. Este es un hecho que yo considero de gravedad descomunal. El Estado tiene que funcionar con metas. Es decir, un ministro de vías no puede llegar al Senado a decir, no, ¿cuántas vías va a ser, ministro? No, las que podamos, eso sí, manden las solicitudes que aquí vemos a ver cómo hacemos. Somos de muy buena voluntad. Pero además, tengo aquí todas las pruebas del mundo para mostrarles a ustedes que sí hubo compromisos por parte del gobierno nacional. Voy a leer y me excusan que siga leyendo. Yo sé que eso puede ser algo pesado, pero no quiero, digamos, perder ni un minuto de precisión. Dice el Plan Nacional de Desarrollo, página 248, tabla 3-19, metas por estrategia, proceso de restitución concluido, 160.000 familias restituidas. Dice el Plan Nacional de Desarrollo. Dice el doctor Juan Camilo Restrepo en un documento que se llama Informe de Rendición de Cuentas de Gestión 2010-2011. En el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido que al final del cuatrenio se habrán restituido 160.000 familias. El ministro de Agricultura. Dice nuevamente el ministro de Agricultura en entrevista en el periódico El Tiempo en mayo 29 del 2011. ¿Cuál es la meta?, le pregunta el periodista. El ministro contestó, ayudar durante este cuatrenio que al menos 200.000 familias recuperen la tierra que les arrebataron. El 2 de julio del 2012, dice el ministro, la meta en restituciones, como lo señala el plan de desarrollo, es ayudar a recuperar la tierra despojada a unas 165.000 familias. En carta a semana de septiembre 17 del 2011, dice el ministro de Agricultura, en tercer lugar, la meta trazada durante el gobierno es de 160.000 familias, etcétera, etcétera. Dice el director del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Hernando José Gómez, en una presentación sobre el cuatrenio de oportunidades, restitución a 160.000 familias. Dice el viceministro de Agricultura en otro documento, ley de restitución de tierras, 160.000 familias. Dice el director de la Unidad de Tierras Despojadas en la carta Daniel Samper que ya he citado, se atenderán 160.345 reclamaciones. ¿Cómo pueden entonces decir que no hay metas? Hay metas. El problema es que no se están cumpliendo. Cosa que yo soy el primero en lamentar, porque repito, nosotros en el Polo somos amigos de la restitución de tierras. Los colombianos que nos están oyendo deben estar diciendo, bueno, pero no entendemos. ¿Cómo es que el senador Robledo dice que no han restituido ni una hectárea? Y cuando digo no ha restituido ni una hectárea, son las cifras que me da el gobierno. Yo no produzco mis cifras, son las cifras que me da el Ministerio de Agricultura. Mandé hoy a todos los medios de comunicación un cuadro de resumen de todas las cosas. Y entonces el ciudadano dirá, bueno, pero el gobierno habla, aquí se ha hablado de cantidades de cifras, hablan de 130.000, 300.000, 500.000, 800.000. Ya hoy el ministro habló de 1 millón de hectáreas. La cifra verdadera que me certificaron a marzo no es de 1 millón, sino es de 896.593. Entonces el ciudadano dirá, bueno, pero nos estamos volviendo locos. 0 restituciones a marzo, bueno, a marzo no importa, pero si quiere le podemos agregar unas, ministro, yo en eso no tengo problema. Yo no estoy por triunfos fáciles, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es sencillo de entender. Es que en Colombia, además de la restitución de tierras, hay otros 6 programas que dan tierras. Existe tierras para baldíos a colonos, baldíos afrodescendientes,
tierras de la Dirección Nacional de Estupefacientes, tierras del Fondo Nacional Agrario, tierras para resguardos indígenas, subsidio integral de tierras y restitución. Y la única que es restitución es la restitución. ¿Qué es la restitución? Que a quien le han quitado una tierra, se la restituyen esa tierra a ese ciudadano. Las otras son otras cosas, yo no me opongo a las otras cosas, pero no son restitución. Mira, aquí estamos haciendo un debate sobre cómo va la política de restitución, no las otras políticas. Ahora, hay políticas de esas, porque además el ministro se ufana como si fueran grandes cosas las otras políticas. Yo les cuento esto, la tierra de titulación de baldíos la aplicaban los virreyes de España. Eso es lo que han hecho aquí toda la vida. A lo que les titulan en general a los negros, a las negritudes, son pedazos de selvas absolutamente inhóspitas que no le vale al gobierno ni la hoja de papel sellado, porque ya no se necesita ni papel sellado. Cosas con las que no estoy en desacuerdo, hay que hacerlas, eso tiene su importancia. Pero ojo, eso no es nada del otro mundo, como ha dicho el ministro Restrepo y el presidente de la República, que revolución agraria, que nunca antes visto, que el mundo mira hacia Colombia. No, cuentos. Les voy a dar un dato que a ustedes los va a sorprender. Los gobiernos anteriores, miré solo del 90 para acá, pero es probable que los anteriores también, del 90 para acá, sumando todas las medidas de tierra, todos han hecho más que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Miren las cifras. Promedio 1990-2010, promedio de tierras, llamémoslas movilizadas para ponerles algún nombre, o entregadas o lo que sea, la suma de todo eso. Promedio, en estos 20 años, 993.000 hectáreas. Juan Manuel Santos en el 2011 es el único año que podemos mirar porque es el único año que está completo. 547.000 hectáreas, o sea, la mitad. Y aquí nadie vio al presidente Uribe o al presidente Pastrana o a Samper o a César Gaviria diciendo que estaban haciendo una revolución agraria porque titularon esas tierras o hicieron lo que hicieron. Miren el dato, estas son cifras del Ministerio de Agricultura. Promedio anual, Gaviria, 1.224.000 hectáreas, Samper 977.000, Pastrana 1.590.000, promedio anual, Uribe 1, 680.000, Uribe 2, 475.000, Santos 2011, 547.000. O sea, a duras penas le gana y por poquito a Uribe 2. Y no vimos a ninguno de esos presidentes presentando eso como una revolución agraria, ni al jefe del Estado proclamándose el presidente de los campesinos. Porque, repito, no tienen mucha gracia realmente ese tipo de determinaciones. Como vamos viendo entonces, senadores, aquí tenemos problemas graves. Uno, lo mal que va la restitución. Dos, las metas inmediatas que son pésimas. Tres, todo un monumento a la presentación de las cosas como no son, todo un monumento a presentar las cosas de forma tal que el espectador, que no tenga la paciencia que tengo yo para mirar estas cosas con detenimiento, se confunda. Una cosa montada para meterle a la gente gato por liebre. Y cuando yo he dicho eso, el ministro de Agricultura se ha irritado y el presidente Santos se ha irritado y dice, no, es que yo, lo que pasa es que soy un tipo horrible, el senador Robledo, ¿cierto? Y el problema no son los hechos, sino las personas. Y entonces el ministro Juan Camilo Restrepo en febrero 12 salió y dijo que nada más alejado de la realidad que hubiera confusión sobre las cifras. Dijo, el gobierno ha sido especialmente riguroso en distinguir lo que son hectáreas restituidas y hectáreas formalizadas y nunca ha confundido unas con otras. O sea, el senador Robledo lo que dice no es cierto. Y el presidente de la República fue más allá, dice, hemos oído a algunos diciendo, por ejemplo, que esto es una farsa, porque el gobierno las hectáreas que ha entregado con títulos, o sea que ha titularizado, las presenta como hectáreas restituidas, dice Santos. Eso es falso. En ningún momento el presidente de Agricultura ni ningún funcionario ha querido meter, como dicen, gato por liebre. No hemos querido en ningún momento mostrar como restitución lo que es simple titulación. O sea, otra vez el senador Robledo está faltando a la verdad. Abusando de su paciencia voy a leer no sé cuántas citas de la oficina de prensa de la Presidencia de la República y del presidente de la República, donde o inducen al error a quien oiga la información o faltan a la verdad de frente.
llamando restituciones medidas que no son de restitución de tierra. Y esto me parece de una gravedad inaudita, que el jefe del Estado de Colombia, que se supone representa la dignidad de esta nación, sea capaz de caer en actuaciones como estas que estoy señalando. Paso a leer lo que ha dicho o el presidente o la oficina de prensa de la Casa de Nariño. Octubre 20 del 2010, Santos: en total nos proponemos restituir y formalizar 312.000 hectáreas a casi 130.000 familias campesinas. Es la vía de la restitución administrativa. Entre octubre y abril del año entrante, fíjense que usa la palabra restituir y formalizar. Ya empieza a armar un enredo, ¿sí? Porque ahí, como ya vimos, no hubo ni una sola restitución. Pero miren cómo traduce esto la oficina de prensa de la Presidencia de la República. Dice que esperamos que la ley sea aprobada el año entrante, pero que ya le dimos la largada a ese proceso. El proceso de restitución empieza ya. Esta semana vamos a restituir y formalizar 312.000. Y miren ustedes cómo lo traduce el Espectador, porque aquí se vuelve importante qué dice la Casa de Nariño y cómo traducen los medios de comunicación, que es lo que le llega al ciudadano. Y dice el Espectador, octubre 20, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció que ejecutará un plan de choque a devolver 312.000 hectáreas a 130.487 familias. O no era de restitución o no cumplieron con la meta propuesta. El ministro podrá escoger qué fue lo que terminó sucediendo. También la oficina de prensa, octubre 21, Santos en Macayepo, en Bolívar, la noticia dice que a través del plan de choque para restitución de tierras, el Ejecutivo ya no habla de formalización, solo restitución, espera devolverles 312.000 hectáreas a casi 130.000 familias. Y bueno, parte del adobo de esta historia es proclamarse como lo que no son. En esos días hubo asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en México y el presidente Santos dijo: será una verdadera revolución agraria. La iniciativa más ambiciosa que ha tenido Colombia. Somos el primer país del mundo que ha reconocido no sé qué cosa. Diciembre 10 del 2010. Desde octubre se puso en marcha el plan de choque para la restitución y formalización de tierras, que ha titulado más de 70.000 hectáreas a favor de familias campesinas víctimas del desplazamiento y del despojo. Y no era a víctimas del desplazamiento y del despojo esas 70.000 hectáreas, como ya está probado por los hechos. Diciembre 20 del 2010, Santos en persona. En estos primeros 16 meses de gobierno ya tenemos resultados. Gracias al plan de choque, mientras sacábamos la ley, hemos beneficiado a más de 30.000 familias. Estamos hablando de más de 750.000 hectáreas que les hemos adjudicado a los legítimos propietarios del campo, una manera de señalar que fueran víctimas de la violencia, cuando por supuesto no lo eran. Antes de que este proyecto haga su trámite, dice el periódico El Espectador, en el Congreso se puso en marcha un plan de choque que busca que 312.000 hectáreas de tierra regresen a 130.000 familias. O sea, las manipulaciones de la Casa de Nariño las repiten los medios de comunicación. El presidente de la República, dice la Casa de Nariño, en enero 17 del 2011, destacó que el plan de choque de restitución de tierras avanza satisfactoriamente en todo el territorio nacional, con la adjudicación de 120.000 hectáreas. Dice también el periódico El Espectador, programa de restitución de tierras ha entregado 121.000 hectáreas, afirma el presidente Santos, y sabemos que no habían entregado ni una sola hectárea de restitución. Enero 17 del 2011, el periódico El Tiempo, se han adjudicado 121.000 hectáreas de tierras a víctimas del conflicto.
y no se había entregado ni una hectárea de tierra a víctimas del conflicto. Revisto Semana, en enero 18 del 2011, Santos asegura que se han restituido 121.000 hectáreas a campesinos víctimas de la violencia. El presidente aseguró que su gobierno ha restituido las 121.000 hectáreas que se habían perdido en las manos de los violentos. Oficina de Prensa de la Presidencia de la República. El gobierno ha titulado 290.000 hectáreas a través del plan de choque de restitución de tierras a víctimas del despojo de sus propiedades. Todo esto son manipulaciones y falsedades, lo que estoy reseñando. Abril 2 del 2011, desde Valledupar, gobierno ya tituló a campesinos cerca de 170.000 hectáreas de tierras que habían sido usurpadas. Santos, nos propusimos un plan de choque y dele que dele. El doctor Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, en mayo 13 del 2011, en su blog, dice: la meta del gobierno es restituir 500.000 hectáreas antes de junio del 2011. El proceso de restitución de tierras se inició mucho antes de la aprobación de la ley de víctimas. La meta es terminar el mes de junio con no menos de 500.000 hectáreas restituidas. Restituidas, dice el ministro del Interior. Viene el secretario de la ONU a Colombia y entonces el presidente dice: ningún otro país del mundo ha asumido un esfuerzo de este calibre. Parte, repito, de la genialidad es este tipo de cifras y de hechos y frases superlativas, hipérboles, que acaben, por supuesto, de crear en la confusión a la gente. Agosto 3 del 2011, Casa de Nariño. El gobierno superó la meta de entregar en su primer año 350.000 hectáreas de tierras a víctimas de la violencia. Y no había entregado ni una hectárea de tierra a víctimas de la violencia. Agosto 3 del 2011, periódico El Tiempo. Gobierno superó la meta de restitución de tierras para despojados. El objetivo era devolver 350.000 y entregaron 361.000. Falso. Todas estas son afirmaciones falsas. Les quiero recordar a los senadores y a los colombianos. Y Santos, estamos haciendo algo sin precedentes, cambiando la faz de Colombia, una verdadera revolución agraria. Curiosa manera de hacer revoluciones. Noviembre 17 del 2011, Casa de Nariño. El gobierno ha titulado, adjudicado, formalizado o restituido 680.000. Entonces diría el ministro: mire, allí hubo precisión, curiosa precisión, suman restituciones que no hay ni una con las demás, pero miren cómo desarrollan la noticia. Con la restitución de tierras, o sea, ya no suman las otras, ¿no? Con la restitución de tierras, el gobierno ha beneficiado a más de 27.000 familias. Con el proceso se espera completar 970.000 hectáreas al finalizar el año 2011. Y así. El Espectador, diciembre 13 del 2011, gobierno restituyó más de 720.000 hectáreas a campesinos. Vanguardialiberal.com, diciembre 13, gobierno restituyó más de 720.000 hectáreas a campesinos. El gobierno restituido fueron despojadas, etcétera, etcétera. Y así sigue. Me voy a saltar no sé cuántas páginas para resumir el asunto. Todas en los mismos términos, todas en los mismos términos. La actual administración, leamos la revista Semana, se propuso entregar durante sus 4 años 3,5 millones de hectáreas de tierras usurpadas. Desde entonces y hasta ahora, de tierras usurpadas, el gobierno ha entregado 800.000 hectáreas y no ha entregado ni una. Y tiene previsto hacer lo mismo este año con otras 130.000 hectáreas. El Espectador, febrero 5 del 2012, restituyen tierras a 95 familias despojadas en Montes de María. Paja, ninguna. Pero ojo con esta, que esta sí la saca del estadio. Yo empecé como desde enero a subir el tono de mis reclamos. Y hay que reconocer que dieron declaraciones un poco más moderadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Necoclí, el presidente Santos, que ya estaba como nervioso de la información que le llegaba al país, entonces en Necoclí dijo: la mayor parte de esas 850.000 hectáreas fueron titulaciones de baldíos y una parte pequeña ha sido de restituciones. Bueno, después de tanto pedir precisión y que dijeran las cosas con claridad, digamos que una parte pequeña. Hoy sabemos que era 0, pero en esos días se hablaba de unas 699 restituciones por 18.000 hectáreas. Concedámosla, yo no tengo problema en eso. Voy ya a terminar, doctor Iragorri.
Pero miren lo que hace el presidente de la República en una entrevista al periódico El País de España. Esto es grave. Una entrevista que se tituló, y menciono el nombre porque es conocido, el monólogo de don Juan Manuel. Lo publicó el periódico El País de España y dice el jefe del Estado: en esa política, está hablando de la paz, se encuadra nuestro programa de restitución de tierras a las víctimas del conflicto. Hemos entregado en solo 3 meses más de 800.000 hectáreas a unos 90.000 titulares. El presidente de la República, en abril, cuando yo venía haciendo este reclamo desde enero a un periódico extranjero, se atreve a decirle que se han restituido 800.000 hectáreas cuando no se ha restituido ni una sola. ¿En qué país estamos? Claro, y la frasecilla que inmortaliza, agrega el jefe del Estado: solo por eso habría valido la pena ser presidente de mi país. O sea, he llegado, más servicios imposibles. No me olvidéis con tantas cosas que hemos hecho por esta patria martirizada. Terminemos con 2 cosas más, doctor Aurelio Iragorri. En este mundo de las fábulas que han montado en torno a la restitución, la sacan del estadio, como dicen los beisbolistas, el caso de la hacienda Las Catas. El caso de la hacienda Las Catas es una hacienda en Ayapel, en Córdoba. Allá estuvo en enero 12 de este año el presidente de la República. Esa es una finca que algún mafioso había adquirido de alguna manera y que el presidente de la República se fue allá a Las Catas a decir que eso era de la restitución de tierras, que era la primera restitución ya con la ley 1448 en vigencia, y a eso lo celebraron los medios de comunicación, como se celebran todas las cosas de la Casa de Nariño, a reventar. Bueno, yo pues dije, bueno, qué bueno que arranquen a restituir, que restituyan alguna cosa. Y en esos días, leyendo cosas en mi oficina, cae en mis manos un informe del INCODER, del director del INCODER. Y el director del INCODER dice que esa hacienda era una hacienda que había caído en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes por allá antes del 2005. O sea que a enero estaba en manos del Estado hacía como 7 u 8 años. Senador Lozano, la hacienda Las Catas. Y el presidente fue a presentarla como una restitución de tierras. Pero eso no es solo eso, es que en el 2005 la Dirección Nacional de Estupefacientes se la adjudicó al INCODER. Y el INCODER en el 2006 se la entregó de manera provisional a los campesinos. Y el doctor Juan Manuel Santos es capaz de ir en enero a sacar pecho y a decir que esa es una restitución de tierras, de su política de restitución, una adjudicación que estaba hecha desde hace 7 años. 7 años, colombianos. El colmo de la indelicadeza, apropiarse de decisiones de gobiernos anteriores. Pero no contento con eso, el jefe del Estado, cuya frescura hay que reconocerle, a los pocos días se fue para Barranquilla. ¿Se acuerdan la gran marcha en Barranquilla? Sí, en donde los campesinos de la costa supuestamente respaldaban al jefe del Estado. ¿Y saben qué dijo allá? Y tenemos para este año, solamente de aquí al 31 de diciembre, 50 casos más como Las Catas, 130.000 hectáreas que no sé qué. Otras 50 catas, me pregunté yo en una carta que le envié a la directora de refugiados de las Naciones Unidas, otras 50 catas. ¿No le fue suficiente con las catas de la hacienda, con lo que ya le ha pasado? Concluyamos haciendo un par de comentarios. Es evidente que, a mi juicio, desde el principio se organizan las cosas para inflar las cuentas, para presentar como restituciones cosas que no son restituciones. Para mí eso es clarísimo, ese fue el plan de choque. Era obvio, y eso lo sabe el ministro de Agricultura, que no era posible por la vía administrativa en 7 u 8 meses hacer 130.000 restituciones.
Es evidente por la redacción de los comunicados de la Casa de Nariño que esto estaba finamente calculado para generar confusión. Es evidente que los medios de comunicación, por una u otra razón, iban a repetir las falacias que salían desde el Palacio del Presidente de la República. La pregunta que queda es si a eso además le iban a sumar restituciones o no. Yo, que empecé a seguirle la pista desde hace rato, el primer escandalito lo hicieron con unas tierras en Chaparral que presentaron como restituciones y yo sabía que era una titulación de unos baldíos. La pregunta que queda es si esa especie de ruido con nada calculado, a eso se le debía sumar restituciones o no se le debían sumar restituciones. Yo tengo ya a estas alturas de la vida mis dudas. ¿Y cuántas? Porque me parece muy grave que la meta al 2013 sean 10.500. Y me parece gravísimo que el ministro se haya atrevido a decir que no hay meta. Realmente yo no sé. Pero el hecho cierto es que vamos en 0 restituciones. Y el hecho cierto es que sí hay metas. Y el hecho que está más o menos claro, ojalá me equivoque, es que no van a cumplir con las 160.000 de aquí al 2014. Y esto es grave, porque es que hay que hacer otras 260.000 o 360.000, hay que hacer 360.000 por todas hasta el 2022. Y la ley se acaba el 2022. O sea, lo que no esté restituido en el 2022 ya no se pudo restituir por esa ley, o sea que va a haber una especie de saneamiento de todos los despojos que hayan logrado coronar con éxito su audacia. Entonces, si la restitución no cumple las metas, lo que va a suceder es que la ley se acaba antes de que se hayan hecho las restituciones. O sea, aquí no podemos pensar que es que vamos a durar 20 o 30 años haciendo restituciones. O sea, la cosa es de extrema gravedad, porque nosotros creemos que aquel ciudadano al que le quitaron sus tierras mediante la violencia, sea un campesino, sea un empresario, debe el Estado restituirle sus tierras. Hay una cosa que también está clara, en medio de las dudas que hay, es que el presidente de la República hizo esfuerzos porque este debate no se hiciera. El presidente de la República intentó cooptar, o cooptó mejor, al ciudadano Gustavo Petro. El doctor Alejandro Reyes, que está por aquí sentado y no me dejará equivocarme, le dijo a La Silla Vacía, el 15 de julio del 2010, hablando de este tema de la restitución, le dijo, estoy citando sobre comillas, al menos durante la fase inicial del gobierno, Gustavo Petro jugará un rol clave como líder político propositivo y confrontador a la política de tierras. Muy propositivo y muy cómo sería lo confrontador, porque miren lo que explicó el doctor Reyes. Petro será el encargado de liderar el debate sobre la restitución de tierras en Colombia. Eso nos permitirá generar consensos. ¿Qué tal lo confrontador? Dijo Reyes, Alejandro a La Silla Vacía, y agregó, dice La Silla Vacía, Reyes dijo que tanto Santos como Petro estaban satisfechos con ese acuerdo. Y el doctor Reyes dirá lo que tenga que decir, el presidente Santos lo mismo, el doctor Petro lo mismo, pero lo que yo sí quiero señalar es que, por supuesto, mientras exista Polo Democrático Alternativo, la oposición que haremos será leal, será razonada, será con argumentos, como espero estarlo haciendo aquí, pero no nos vamos a prestar a jugarretas. Si algo hay que aclarar en Colombia es quiénes están en contra de la restitución y mientras no sea con violencia, tienen derecho a opinar en contra. Y quienes estamos a favor, pero de verdad. Es que la historia de las leyes agrarias en Colombia es la historia del fraude. Es la historia de que en los medios de comunicación se dicen cosas y en la práctica sucede lo contrario. No es sino ver el desastre del agro nacional para saber lo que está pasando. Y esta, me temo, ojalá me equivoque, pero me temo que vamos para ese mismo llanito. Mucho tilín, tilín, excesivo tilín, todas las campanas al aire y de paletas pocón. Escasas paletas si es que al final terminan mostrando alguna. Hoy el ministro seguramente va a hacer ruido otra vez sobre las muchas solicitudes que ya les han hecho, cosa que me alegra que le hayan hecho solicitudes. El problema, ministro, es que las tramiten. Y esa desinversión de la carga de la prueba que ustedes decidieron
le ha metido un palo a la rueda inmenso. Ojalá echen para atrás ese decreto, porque con ese decreto veo que esto va a funcionar mal. Yo quiero terminar diciendo esto, porque en debates agrarios siempre creo yo que el Polo lo tiene que decir. Nuestro debate sobre la importancia de que el agro se desarrolle, y eso incluye el acceso de la gente a la tierra, senador Iragorri, es un debate honrado, es un debate leal, nosotros creemos en eso. Colombia no podrá resolver sus problemas con unas condiciones de miseria y de atraso como las zonas rurales de Colombia. No es posible. Es que nuestros campesinos se compran una camisa cada 2 o 3 años. No solo es un crimen contra esos compatriotas, sino que no hacen parte del mercado interno, no generan capacidad de compra, no le consumen a la producción industrial y agropecuaria del país. El ABC del desarrollo de las economías de mercado y de las economías capitalistas dice que si no se genera un mercado interno próspero, no hay desarrollo. La producción empresarial no se puede dar sin un pueblo que consuma. Es ABC. Ustedes miren a los países desarrollados, incluidos los más exportadores como Alemania, y la parte fundamental de su economía es el mercado interno, es la capacidad de compra de los colombianos. Entonces este debate no es solo un problema de la justicia, de que a un delincuente le quiten el bien que se robó. Aquí estamos hablando de economía y de asuntos sociales. Y el Polo pugna, por supuesto, por un agro en el que quepan los campesinos y los indígenas de Colombia, en condiciones de prosperidad, pero también, y esto debe quedar claro, un campo en el que quepan los empresarios colombianos. Empresarios que prosperen, por supuesto, con obreros agrícolas con todas sus garantías, y esa es en parte la pelea que tenemos con el TLC, es que el TLC va a masacrar un número inmenso de empresarios colombianos, y eso generará más problema más pobreza entre los obreros agrícolas y entre el campesinado, por supuesto, de otra manera. Y esta política de restitución de tierras no está contribuyendo positivamente con esos objetivos. Concluyo entonces diciendo esto: la restitución va muy mal, las metas concretas son peores que lo mal que va la restitución, 10.500 al 2013. Sí hay compromisos, sí hay promesas, sí hay metas, y el gobierno tiene el deber de esforzarse por cumplirle a los colombianos esas metas. Hay una manipulación inmensa, matemática y retórica. Aritmética es la manipulación, pero también es retórica, por la manera como se presentan las cosas. Ahí están las cifras, ahí están las frases de autoelogio. Concluyo diciendo esto: así hubiere toda la restitución, y ojalá se haga esa restitución, porque este debate tiene como primer propósito hacer esfuerzos porque el gobierno se esfuerce por hacer la restitución que le ha prometido a los colombianos, cosa que por supuesto hemos visto no está haciendo. Y en ese sentido llamo a las víctimas de la violencia en Colombia a que se movilicen y a que le reclamen al gobierno nacional el cumplimiento de las cosas que se han dicho. Pero al mismo tiempo digo esto: si la restitución de tierras fuera plena, perfecta, el mundo agrario apenas quedaría como era en 1991, porque la restitución solo va hasta el 91. Y el mundo agrario en el 91 era un mundo de los horrores. Pero además sería el mundo agrario del 91 más la concentración y la pobreza originada en el neoliberalismo que funciona desde el 91. Pero a pesar de que esas metas no son ninguna metas de maravilla, como se ha intentado decir aquí, bueno, nosotros estamos a favor de que esa restitución se haga. Estamos, por supuesto, a favor de que esa restitución se haga. Yo espero que este debate sirva para que los colombianos respalden la restitución de las tierras a las víctimas de la violencia, y de alguna manera, así sea en pequeña escala, eso contribuya positivamente para darle algún grado de mejora a las condiciones terribles, ominosas, que nos avergüenzan ante el mundo de la situación de la ruralidad de este país. Muchas gracias.